Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzaremos nuestro estudio del libro de Nahum. Para ello vamos a orar. Querido Señor, agradecidos estamos contigo por este día que nos regalas, porque sabemos que en él podemos encontrar paz porque tú estarás con nosotros. En este momento queremos pedirte que nos bendigas al abrir tu palabra para que podamos entender el mensaje que tienes con nosotros a través del libro del profeta Nahum. Guíanos, Señor, en la comprensión de tu mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nahum es el nombre del nuevo libro que vamos a estudiar de la Biblia. Nahum viene del hebreo Nahum, que significa consolado o el que es consolado. El nombre aparece solo aquí en el Antiguo Testamento. No se sabe mucho del origen de este profeta, solo que era de Elcos. Algunos ubican esta población con un pueblo de Asiria donde vivían algunos refugiados israelitas. Otros, con mayor precisión, argumentan que la expresión de Nahum son propias de los galileos y por ende que era una población de Galilea que posteriormente llegó a llamarse Capernaum, que significa ciudad de Nahum. Al parecer, su origen no es tan importante como su mensaje. El único indicio que tenemos para ubicar su ministerio es lo que se menciona en Nahum 3:8, donde se habla de la caída de Tebas. Esta ocurrió por manos del rey asiria Asurbanipal en el año 663 a.C. Por lo tanto, se creería que el ministerio de Nahum estaba desarrollándose en este tiempo. Algunos sugieren que el ministerio del profeta fue alrededor del 640 a.C. El tema central del libro de Nahum es la futura destrucción de Nínive. Recordemos que Jonás había predicado el mensaje de Dios sobre la destrucción de Nínive, pero ellos se arrepintieron y el Señor los perdonó. Pero esta ciudad importante de los asirios volvió a pecar contra Dios y volvió a sus antiguas prácticas. Nínive recayó en la iniquidad y la misión de Nahum fue predecir la sentencia divina de su destrucción. El orgullo, la crueldad y la idolatría de Nínive habían colmado la medida de la paciencia de Dios. Durante demasiado tiempo los reyes de Asiria desafiaron al Dios del cielo y su soberanía. Entonces el Señor envía el mensaje de destrucción sobre esta ciudad. Finalmente Nínive fue tomada en el año 612 a.C. por los persas y los babilonios. Este corto libro de la Biblia tiene mensajes de total actualidad espiritual para nosotros. Vale la pena su estudio en estas reflexiones. Vayamos al capítulo 1. Mensaje contra Nínive, la capital de Asiria. Este capítulo se presenta a Nahum, posteriormente una revelación de Dios y su carácter, y finaliza con el juicio de Dios que traerá sobre Nínive. Este oráculo punitivo está concebido en su introducción como un salmo en que se cantaba la omnipotencia avasalladora del Señor como garantía del triunfo sobre el gran enemigo, Asiria. Los versículos 1 al 10 fue escrito a manera de acróstico, usando el alfabeto hebreo con algunas variaciones. En el castellano es muy difícil apreciar esa forma de literatura hebrea. El profeta se presenta como un mensajero de parte de Dios. Leamos el versículo 1 en la traducción del lenguaje actual. Yo soy Nahum de Elcos. En un sueño Dios me habló acerca de Nínive y este es el mensaje que escribí contra esa ciudad. Dios se le presentó al profeta por medio de un sueño. Allí el profeta debía tomar el mensaje de Dios y compartirlo. No eran solo impresiones en su mente.
era el mensaje de Dios y Él solo era un instrumento para comunicarla. Debemos recordar que todos los cristianos somos mensajeros de Dios para dar al mundo el mensaje de salvación. No predicamos el mensaje que nos parece o el que nos gusta, sino el mensaje de Dios para su pueblo. Hoy debemos levantarnos y decir como Nahum: el Señor dice. El mundo necesita escuchar es el mensaje de Dios, no nuestras impresiones o nuestras ideas. El capítulo comienza con la descripción de la manifestación del carácter de Dios. Esto va del versículo 2 hasta el 6. Este mensaje debe quedar claro para todos, que Dios es misericordioso, poderoso, pero también es justo. Y estos versículos destacan lo que concierne a la justicia de Cristo con respecto a Nínive. Se presenta su justicia, además demuestra su poder porque el dominio que tiene sobre el mundo material es claro. Dios adapta su mensaje a la experiencia de los hombres. En el momento oportuno, Dios mostró misericordia. Mostró bondad sobre esta nación impía. Les perdonó su pecado. Pero ellos no aprovecharon ese tiempo que Dios les dio para mantener una relación viva con el Eterno. Por el contrario, le dieron la espalda y su postrer estado fue peor. Entonces, ahora el Señor obrará con justicia. Leamos el versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. Ahora el Señor se presenta como el justiciero, el vengador. Dios no es movido por el impulso vengativo que caracteriza al hombre pecador, sino que por su santo deseo de defender la rectitud y castigar a los que se oponen a ella, lo lleva a actuar. Por otra parte, en la Israel antigua, cuando una persona mataba a otra, había un vengador que cobraba la vida de su pariente cercano. Era el que iba a actuar como el vengador de la familia. Dios es nuestro refugio, pero también es nuestro defensor y nuestro vengador. El que toca a su pueblo se enfrenta al pariente vengador, el Dios justo. Ahora el profeta describe las dos facetas del carácter de Dios. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La misericordia divina no es una prueba de debilidad, sino de fortaleza. Dios es tardo para la ira porque no quiere que ninguno se pierda. Concede tiempo para el arrepentimiento. Algunas personas son tardas para airarse porque están acostumbradas a la injusticia, así que no es una buena cualidad de carácter, sino digna de compasión. Pero ese no es el caso de Dios. Nínive vio que Dios era tardo para la ira cuando el rey y todos los habitantes de Nínive mostraron frutos de arrepentimiento y Dios les perdonó. Pero ahora Dios les dice que no puede declarar inocente al culpable. Y Nínive es culpable. Esto debemos tenerlo en mente hoy, porque el hecho que el fin del mundo no ha sido todavía una realidad no es porque Dios se sienta impotente, sino porque no desea que nadie se pierda. Pero su justicia se manifestará claramente y sin vacilación. Para entender este punto, Elena de White nos regala el siguiente comentario. La paciencia de Dios hacia los impíos envalentona a los hombres en la transgresión, pero el hecho de que su castigo se demore no lo hará menos seguro ni menos terrible. Para nuestro Dios misericordioso, el acto del castigo es un acto extraño. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. El Señor es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No obstante, de ningún modo justificará al malvado.
Aunque no se deleita en la venganza, ejecutará su juicio contra los transgresores de su ley. Se ve forzado a ello para salvar a los habitantes de la tierra de la depravación y la ruina total. Para salvar a algunos, debe eliminar a los que se han empedernido en el pecado. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá al culpable por inocente. Mediante terribles actos de justicia, vindicará la autoridad de su ley pisoteada. El mismo hecho que le repugna ejecutar la justicia atestigua la enormidad de los pecados que exigen sus juicios y la severidad de la retribución que espera al transgresor. Libro Patriarcas y Profetas, página 680. Dios es misericordioso, pero también es justo. Dios tiene el control de todos los elementos de la tierra. Leamos los versículos 4 y 5. Amenaza al mar y lo seca, y agota todos los ríos. El Basán y el Carmelo languidecen, y la flor del Líbano se marchita. Ante él también tiemblan los montes y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, el mundo y todos los que en él habitan. Su poder omnipotente es revelado cuando él reprende al mar. Así como Dios puede secar el mar rojo para que sus hijos pasen, también puede usar los mismos elementos para el castigo. Al detener la lluvia que cae sobre los valles y las costas fértiles, ciudades conocidas por su abundancia también se marchitarán ante la fortaleza infinita del juez omnipotente. Es más, cuando ejecuta su juicio, los elementos de la tierra serán conmovidos, creando un cuadro totalmente aterrador. Esto nos recuerda que en su segunda venida, cuando el Señor venga a esta tierra, se describe la tierra como ardiendo, como que los elementos están en conmoción. Será un espectáculo aterrador para los impíos, pero un momento de victoria para los hijos de Dios. La expresión del versículo 6, leamos: ¿quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Son expresiones propias de aquellos que van a recibir el justo juicio divino. No pueden resistir la presencia del Eterno. Esta misma expresión la encontramos en Apocalipsis, donde se describe una escena especial cuando Jesús venga por segunda vez. Muchos se preguntarán: ¿quién podrá permanecer en pie? Porque el día de su ira ha llegado. Para los impíos, el juicio divino es un acto punitivo, es un tremendo castigo, es un día aterrador, pero para los hijos de Dios será un día de victoria. Pero la respuesta para los fieles hijos de Dios está en el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios es fortaleza. Dios es refugio para sus hijos fieles. En el día de la angustia, Dios será la fortaleza y el refugio de su pueblo. Nahum fue un mensajero de destrucción para los asirios, pero al mismo tiempo fue un ministro de consuelo y alivio para la nación de Israel, a quien aseguró que el Señor sería su fortaleza en el día de la angustia. Estas palabras todavía hoy tienen vigencia. En medio de las dificultades tenemos la seguridad de que el Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. En Él seremos más que vencedores. Entonces el Señor anuncia la destrucción de Nínive y es el tema de los versículos 8 al 11. Leamos el versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Dios destruirá a Nínive como una fuerza abrasadora. Esta ciudad que evidenció la misericordia divina también experimentará el poder destructor de su ira por el pecado. Entonces se representa metafóricamente la completa destrucción que vendrá sobre Nínive mediante una invasión enemiga. A todas las naciones, tanto modernas como antiguas, llega esta misma advertencia de castigo que a la larga o a la corta desdeñará
sobre todos los que se ensalzan contra Dios. Se estaba terminando rápidamente el tiempo de gracia para Nínive, y Nahum predijo una destrucción que pronto llegaría. Tanta será la destrucción que el versículo 9 dice: ¿qué traman contra el Señor? Él desbaratará sus planes. La calamidad no se repetirá. Es decir, esta destrucción no ocurrirá dos veces. Este pueblo que trama en contra de Dios y su pueblo será destruido de una vez y para siempre. Todos los intentos de los impíos para impedir el juicio de Dios serán inútiles. Dios no permitirá que afligieran más a su pueblo y su fin ya está determinado. Aunque Nahum aquí específicamente se refiere a la caída de Asiria, también puede pensarse que sus palabras describen la suerte final de todos los impíos de quienes Asiria es un símbolo. Cuando sean finalmente raídos de la tierra con el castigo final, nunca más vivirán de nuevo, no perdurarán. Leamos los versículos 10 y 11 de Nahum, capítulo 1. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que tramó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Aunque el ejército asirio formara un frente tan impenetrable como un cerco de espino, Dios finalmente los vencerá. Serán consumidos como hojarasca, serán consumidos rápidamente. Pero habla aquí del rey del mal, el perverso consejero del rey de Asiria, que es Belial, una representación del enemigo de Dios, del enemigo de las almas. Este, al final de la historia, también será destruido. La destrucción de Nínive y Asiria es un mensaje de liberación para el pueblo de Dios. Son los versículos 12 al 14. Allí podemos encontrar mensajes importantes. Leamos los versículos 12 y 13. Así ha dicho Jehová: aunque tengan reposo y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré más, porque ahora quebraré el yugo que pesa sobre ti y romperé tus cadenas. El autor se encara con Asiria por sus maquinaciones contra el pueblo de Dios. Aunque pareciera que ellos se sientan seguros, habla de que están en reposo, pues es una falsa seguridad. El pasaje también podemos leerlo así: por más incólumes que estén, recibirán la retribución divina. Sin embargo, se dirige al pueblo de Israel, porque aunque ha logrado la victoria sobre los asirios, eran tributarios de ellos. Es el yugo que el Señor quebrantará cuando sean derrotados finalmente esta nación impía. Leamos el versículo 14. Pero cerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Aquí el profeta se dirige a Asiria y predice su destrucción. De Nínive no quedará ni la memoria de su nombre. Sus templos serán saqueados y las imágenes esculpidas e ídolos fundidos desaparecerán. Toda la ciudad de Nínive quedará convertida en un montón de ruinas, en un inmenso sepulcro. Esta nación orgullosa será hecha cenizas, destruida completamente. El anuncio de la destrucción de Nínive son buenas nuevas para el pueblo de Dios. Leamos el versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Qué noticia tan importante para el pueblo de Israel. Pero en este versículo hay algunos elementos que quisiera considerar. Número 1. La destrucción de Nínive por manos del vengador serán buenas noticias para el pueblo de Dios. El Señor destruirá al malvado y ese anuncio es bienvenido. Dios nos ha calzado con el apresto del Evangelio de la paz.
El anuncio que Cristo viene pronto destruirá el mal y los malvados serán consumidos para siempre. La salvación está asegurada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues estas son buenas noticias para aquellos que desean la salvación. En segundo lugar, pero esas buenas noticias conllevan también una responsabilidad. Dice: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Esta liberación debe llevar a cada uno a entrar en una relación de pacto con Dios, una disposición fiel de hacer su voluntad. Cada uno ha sido llamado a cumplir votos al Señor, votos de consagración, de fidelidad, de entrega de todo lo que soy, de todo lo que tengo. Esto, por supuesto, traerá gozo al pueblo de Israel y paz perpetua. Apreciado amigo y hermano, el capítulo 1 de Nahum nos muestra a un Señor poderoso, un Señor que es consuelo, refugio, esperanza, vida y paz, y que refugiarse en el Señor es el mejor camino. La vida que ofrece el Señor es vida eterna. Nada debe hacernos apartarnos del camino de la vida. Hoy es el día de encontrar al Dios de misericordia, porque solo allí estaremos seguros. Te invito en este momento a entregar tu vida al Eterno. Que el Señor hoy te dé paz y seguridad. Es mi oración por ti. Amén.